Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, pacientes infectados por el COVID-19 abarrotan hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Muere a causa del COVID-19 una mujer embarazada en San Pedro Sula. También se reportan niños y adultos en cuidados intensivos en varios centros asistenciales del país. Consejo Nacional Electoral hoy oficializará resultados de diputados y alcaldes a nivel nacional. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Qué gusto poder acompañarles este 28 de diciembre y llevarles la información más relevante de este día. Saludo de inmediato a Andrea Hernández. Andrea, feliz noche. Feliz noche, Ivette Bulnes, y gracias a usted, nuestro amable televidente, por informarse con 11 Noticias en su emisión estelar. Un resumen completo de la actualidad nacional e internacional de este día, así que conozca de inmediato las que conforman nuestro segundo bloque de titulares. Informe del Banco Central indica que el crecimiento económico de este año fue de 11.6%, pero la población no ve reflejado esta mejora en la economía. Un muerto y 2 heridos deja accidente de tránsito entre 2 motociclistas en la aldea El Pozo Zarco, en Salamá, Olancho. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos con noticias de salud. Alarma nuevamente causa el COVID-19 en el territorio nacional. Los principales hospitales se encuentran abarrotados en la capital. Los lugares donde se atienden a pacientes con COVID-19 están totalmente llenos. Veamos. Esta es la realidad que están viviendo centenares de ciudadanos que durante la presente semana están acudiendo de manera masiva a los distintos hospitales públicos de la capital por presentar síntomas relacionados al COVID-19. Los pacientes que buscaron ayuda en la sala de atención a la pandemia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en un 60% resultaron positivos al virus y expertos no descartan que la sintomatología esté relacionada con la variante Omicron. Bueno, casi 60 pacientes salieron positivos. Algo importante que recalcar era de esos 60 pacientes ya tenían la segunda y la tercera dosis de vacuna. Mientras tanto, en el Hospital Escuela, sus autoridades dieron a conocer que son 7 las personas que están con respiración asistida y también hay menores de edad en cuidados intermedios, lo que debe poner en alerta a la población. Hay que extremar las medidas, por favor, ante la víspera del 31 de diciembre, no bajar la guardia porque con estas nuevas cepas que este virus va mutando, se hace mucho más transmisible y cumplir con el esquema de vacunación, por favor. ¿En la sala UCI? En la sala UCI tenemos en este momento 5 pacientes y tenemos en la sala COVID normal 5 pacientes y en la sala UCI COVID tenemos 3 pacientes en estado crítico. La mayoría de los pacientes que permanecen hospitalizados, según los médicos, no cuentan con las vacunas contra el COVID-19, por lo que el ataque ha sido aún mayor. Los médicos insisten en que las medidas de bioseguridad y las vacunas pueden evitar que las personas sean ingresadas a un hospital o aún peor, que sean víctimas mortales del coronavirus. Gisela Calix, 11 Noticias.
Mientras tanto, en la ciudad de San Pedro Sula, lamentablemente se registran muertes este día. Una mujer embarazada que decidió no vacunarse contra el virus del COVID-19 lamentablemente perdió la vida a causa de la enfermedad. Médicos alarmados por fallecimiento de una mujer embarazada por COVID-19 en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, agregando que este es el comienzo de una avalancha de decesos de personas no vacunadas, pues son quienes están llenando las salas de alto flujo y apenas hay 120 camas disponibles en los sanatorios. Está confirmado que era una mujer embarazada de 27 años con 17 semanas de gestación. Hoy se ha doblado la cantidad de pacientes en los 3 centros hospitalarios más importantes de la zona norte. Catarino está con 21 pacientes, Leonardo Martínez con 11 y el Seguro Social con 11, después de no tener ningún paciente. O sea, sin duda alguna estamos al inicio de una nueva ola de COVID-19. Las atenciones se han duplicado y el panorama es caótico porque la ciudad industrial solo cuenta con un solo triaje, instalaciones que ya registran escasez de algunos insumos. Vemos que por lo menos las primeras 2 semanas de enero van a ser cruciales y lamentamos profundamente como colegio médico el cierre de los triajes aquí en San Pedro Sula. Ha sido el peor error que ha cometido esta administración de la ministra, de la profesora, ha sido el peor error. Pese a las estadísticas epidemiológicas y el clamor para que las normas sanitarias se cumplan, la población no colabora para mitigar el impacto del temible virus, por lo que los galenos avisoran que en 15 días se desatará una mortandad sin precedentes. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Mientras en la Ceiba Atlántida también se reporta aumento de casos de COVID-19. César Funes, adelante. Comienza a incrementarse las atenciones a pacientes en la sala COVID-19 del Hospital General Atlántida. Actualmente hay 10 pacientes hospitalizados, duplicando la cifra de hospitalizaciones en comparación a la semana anterior, que solo habían 4 ingresos. Tenemos ingresados en la unidad de COVID a 11 pacientes, ¿verdad? 3 de ellos en ventilación mecánica, 2 delicaditos, el resto pues dentro de su condición estable. Tenemos ahorita confirmados 2 de ellos, ¿verdad?, por COVID, otro que debido a su delicado estado por las enfermedades de base, pacientes renales, cardiópatas. Uno de los inconvenientes es el brote de influenza que a nivel nacional está afectando a muchos pobladores y que en esta zona no es la excepción, donde también existe un fuerte sector de la población afectado. Los pacientes están enfrentando lo que es un COVID-19, alguna variante de COVID-19, o están enfrentando lo que es el tipo influenza. Cada uno tiene diferentes características de sintomatología, pero muchas veces son muy similares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la población, invitar a la población que tiene que buscar atención médica en tiempo y forma. Los síntomas de la nueva variante Omicron son bastante similares a los de la influenza. Incluso hay problemas para detectarlo a través de las pruebas de antígeno. Es importante que se hagan la prueba para descartar que no sea COVID. Ya descartando que no sea COVID, entonces seguimos con la vacunación de la influenza para que minimizamos el cuadro. Pero sí es exactamente muy parecido las dos sintomatologías. Entonces hay 2 pasos bien claros que hay que seguir. Te enfermas, acudís a un triaje, te hacen la prueba, si sale negativa, entonces te empezás a cuidar como que si fuera una influenza. Para evitar un nuevo colapso del sistema sanitario, la Secretaría de Salud está llevando de la mano campañas de vacunación contra el COVID-19 y la influenza. Para 11 Noticias, César Funes. Y la alta demanda de pacientes infectados podría colapsar nuevamente el sistema sanitario del país, así nos lo informa Odalia Urbina. Médicos predicen que ante el aumento de casos sospechosos de la COVID-19 y la circulación de la variante Omicron, en 15 días los principales centros de atención del país colapsarán, provocando limitación de ingresos de pacientes graves en las áreas de cuidados intermedios e intensivos por la alta demanda. Estaríamos en una situación peor que la que tuvimos al comienzo de la pandemia. Porque vaya, al comienzo de la pandemia uno puede decir, bueno, era una enfermedad que no se conocía, no había mucha experiencia, por tanto podían darse errores. Preocupados galenos advierten que los centros asistenciales de Honduras no tienen la capacidad para atender de inmediato la alta afluencia de pacientes y por indicios epidemiológicos las personas deben prepararse para lo peor, porque habrán más muertos y contagios.
No me cabe la menor duda que en 15 días el sistema sanitario y especialmente los hospitales podrían colapsar y esto sería sumamente dramático, especialmente para la población hondureña que se ha visto o que se podría ver afectado por el COVID-19 y especialmente por la variante Omicron. Es cuestión de horas y días, consideró este experto, para que exista un descontrol en las atenciones de los pacientes críticos, porque las personas buscan atención médica hasta el último momento. Porque nos hemos relajado demasiado, ya veo mucha gente sin mascarilla, ya la gente prácticamente ya no usa el alcohol gel, prácticamente el distanciamiento social aquí en nuestra área desapareció completamente. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, y frente a ese incremento de casos de COVID-19, Copeco ha anunciado que ya no se cerrarán esos centros de triaje que anteriormente se había dicho que iban a cerrarse en los últimos meses. Frente al repentino incremento de casos de COVID-19 a nivel nacional, las autoridades de Copeco y de Salud Pública han tomado la determinación de no cerrar los centros de triaje para evitar que se sobrepase la capacidad instalada de los hospitales públicos, colapsando el sistema sanitario. En cuanto a los triajes que están bajo la administración de Copeco, podemos informarle a la población que los triajes van a seguir funcionando. Van a seguir funcionando todo el mes de diciembre y el mes de enero. Esta determinación, obviamente por el alza de los casos que hemos tenido. Los expertos aducen que la subida de casos de coronavirus podría derivarse de la movilización de personas por las elecciones y por la temporada de Navidad y Año Nuevo, además de que ya estaría circulando la variable de Omicron. Y algo muy importante es que los triajes van a continuar. Hemos nosotros dicho la importancia que tienen los triajes en el país en este momento que estamos viendo el incremento exponencial de casos de infección respiratoria. Sí, efectivamente hay un repunte de casos. Nosotros estábamos esperando este repunte desde el cierre de la campaña, luego vino las elecciones. Pero definitivamente lo que nos ha generado todo este repunte de casos son las fiestas navideñas, las visitas de extranjeros, sean hondureños o personas que no son hondureñas, extranjeros. CESAL por su parte está recomendando a la población vacunarse, utilizar mascarilla, sanitizante y gel de manos, así como evitar aglomeraciones de personas. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Mientras tanto, Iris Urbina, desde la zona norte del país, nos informa completamente en directo que los médicos insisten a las personas en edad de vacunarse a hacerlo, a asistir a esos centros de inoculación y así disminuir los riesgos en caso de resultar contagiados durante esta temporada. Gracias, buenas noches. En este momento me acompaña el doctor William Miranda y es que es oportuno hacerle el llamado a la población a que acuda a vacunarse cuando en este momento nuevamente los centros asistenciales así como las salas COVID están siendo saturados de pacientes que están llegando precisamente sospechosos de COVID. Doctor, importante hacerle el llamado a la población que no se descuide y que acuda a vacunarse. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, claro. Nosotros ahorita estamos viendo de un aumento tanto en los triajes como a nivel de hospitalario de pacientes que han estado contagiados o están contagiados nuevamente por coronavirus o puede ser por influenza también. Entonces lo que nosotros estamos indicándoles y nosotros lo que estamos queriendo es que siempre acudan a vacunarse. La tercera vacuna, o sea la vacuna de refuerzo que ahorita se está aplicando a nivel nacional en diferentes centros de vacunación es importante. ¿Por qué? Porque en esta manera nosotros prevenimos que se pueda agravar por cualquier contagio que tenga por coronavirus y pueda nada más pasar la enfermedad o pasar este nuevo año solo con una simple gripe que se puede tratar en casa. Con este aumento de casos que hemos tenido en las últimas semanas, hemos visto que la gente o que la población se ha descuidado y se ha relajado para las medidas de bioseguridad. Y por ese motivo nosotros también estamos incitándolas para que por favor continúen con la vacunación. Hemos bajado los casos cuando teníamos las 2 dosis y ahorita la tercera dosis es bastante importante para que la mantengamos a la línea y al límite de lo que es el contagio. Y sobre todo evitar más muertes. Así es, más la muerte.
Hemos tenido ahorita desafortunadamente muertes, sí, pero son muy escasas, no como al principio de la pandemia o al principio de este año que teníamos una ola que realmente nos devastó después de las fiestas navideñas, que es lo que estamos viendo en estos momentos, fiestas navideñas y posteriormente contagio masivo de toda la población. Muchísimas gracias. Reacciones por parte del doctor William Miranda, precisamente haciéndole este llamado a la población para que acudan a los diferentes centros de vacunación y así poder ser inmunizados y no ser atacados de manera fuerte contra el COVID-19. Con esta información desde San Pedro Sula, retorno con ustedes. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Iris Urbina desde San Pedro Sula. Y con este brote de influenza que hay en el territorio nacional, las autoridades están muy preocupados porque no se encuentran los medicamentos para combatir la influenza o la gripe, que estén también agotados en las farmacias o en los comercios. La influenza o gripe tiene desabastecidas las farmacias por la amplia demanda de medicamentos para este padecimiento. Esto es preocupante porque los pacientes siguen sumando. Hay momentos que sí se ha agotado, se consigue en otros lados para ayudarle. Igual los jarabes, porque vienen bastante con tos, bastante gente con fiebre y cosas así, pero ya vienen con recetas también de medicamentos y eso. Los pacientes tienen que recorrer de un lugar a otro para lograr adquirir los medicamentos especiales para este mal que en estos días está afectando a un amplio sector de la población. Es bastante, ahorita es como un virus que anda de la gripe. Sí. Los ejecutivos de las farmacias deberán hacer malabares para dotar de los medicamentos. Explican que el desabasto se debe a la amplia demanda por la cantidad de pacientes y porque varios laboratorios han cerrado por la temporada de fin de año. La verdad que la demanda de antigripales se disparó, prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 días, incluso las pruebas para pruebas de COVID también han incrementado justamente porque hay mucha sintomología que se parece a la del COVID. Esto sumado a que tenemos varios laboratorios que ahora están de vacaciones porque se van a la última semana de diciembre y el acceso al medicamento se estaba empezando a escasear. La preocupación crece porque los laboratorios que distribuyen los fármacos están de asueto, lo que dificulta más la dotación de los insumos para estos males. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y en la zona norte del país se reconoce el trabajo del viceministro de Salud, Roberto Cosenza, quien se ha ganado el respeto y además la admiración de varios sectores, especialmente de la población, a quien califican como posiblemente el mejor funcionario de esta administración. Por su invaluable compromiso y humanidad en sus funciones como subsecretario de Salud en el manejo de la pandemia por coronavirus, el doctor Roberto Cosenza alcanzó el reconocimiento de toda la sociedad hondureña. Sus colaboradores han expuesto los grandes desafíos que enfrentó con gran tenacidad. No ha estado solamente trabajando ahorita durante la pandemia, sino que fue director de nuestro hospital de Puerto Cortés, donde su llegada al hospital le dio un cambio enorme al hospital de Puerto Cortés y posteriormente pues su asignación como viceministro. Que la gestión del doctor Cosenza está marcada de éxito para el departamento de Cortés. Empresarios de la zona norte también destacaron su audacia para enfrentar la COVID-19. Que es digno reconocer, ¿verdad?, esa labor que ha hecho el doctor. Y reconocemos el profesionalismo, la efectividad, la dedicación. Siempre lo vimos trabajando de frente, o sea, no escatimando horas, tomando su trabajo muy responsablemente. El gremio periodístico ha sido testigo de sus arduas labores, quien siempre se mantuvo en las calles al servicio de cada ciudadano en los barrios más populosos de Cortés. Salió a dar la cara, a ayudarle a la gente, a instruir a la gente qué era lo que se tenía que hacer para evitar mayores contagios y así muertes. Tuvimos la oportunidad de conocerle, de trabajar con él, de verle tomar las decisiones con el propósito de que la gente tuviera el bienestar. Finalmente, el galeno ha enfatizado que seguirá honrando su profesión y su país. Estamos recogiendo frutos de lo que en un momento sembramos, donde hemos visto de que las estrategias han funcionado y realmente es lo que la población en general ha visto bien y por eso hemos recibido estos reconocimientos en nombre de todo el personal de salud. Para 11 Noticias, Shirley Martínez.
Bien, y desde los estudios de Canal 11 le enviamos también nuestras felicitaciones, un cordial abrazo y feliz Navidad al doctor Roberto Cosenza por esa ardua labor en todo la Secretaría de Salud, Andrea. Durante toda esta pandemia fueron muchas las personas que necesitaron de él, siempre estuvo realizando su labor de la mejor manera. Sobre todo con esas labores de contención. Recordemos que al inicio de la pandemia la zona norte era una de las más afectadas por la enfermedad del COVID-19 y que el doctor Roberto Cosenza al frente de esa zona logró controlar en su momento. Así que por eso se reconoce como posiblemente el mejor funcionario de esta gestión. Y con eso vamos a la pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Según el reporte del Banco Central, este año hubo un crecimiento económico de 11.6%, pero la población no lo ve reflejado en su diario vivir esa mejora en la economía. Un crecimiento económico de 11.6% refleja el Banco Central de Honduras en sus estadísticas al cierre del 17 de diciembre del presente año, cifras que a criterio de los economistas dejan algunas dudas por situaciones como las siguientes. Una cosa es la tendencia que está marcando el IMAE y otra cosa es la realidad. Podría ser que realmente este crecimiento lo estén pronosticando en base a un modelo matemático o que el fuerte gasto público que se produjo en este último semestre. Eso tal vez lo que podría ocasionar este crecimiento. En el Consejo Económico y Social también cuestionan dichas cifras, ya que a su criterio las mismas no se reflejan en la calidad de vida de los ciudadanos. Creemos que aquí en nuestro país sí hay problemas bastante grandes en cuanto a la cuestión de economía, porque el trabajador no tiene aquel tipo de ingresos que tiene que tener para poder llevar el alimento diario a su familia. Y esto empieza la economía desde allá, desde el hogar. Uno dice, pero ¿dónde está ese crecimiento? Si lo que tenemos cada día en nuestro país son más pobres, más gente en exclusión social, más gente migrando a otros países porque no hay oportunidades en el país. La realidad económica es más evidente en el gran segmento de la ciudadanía donde apenas logran cubrir lo más básico para sus hogares. La situación está difícil, más con esta pandemia, ¿no? Está difícil el estudio de nuestros hijos y todo eso. A criterio de los economistas, será hasta mediados de 2022 que el país podría alcanzar cifras inclusivas en su crecimiento económico. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y ese día la Comisión de Transición de Movimientos Sociales se reunió con el campesinado, quien hizo sus propuestas para mejorar la producción nacional. La Comisión de Transición para Movimientos Sociales del nuevo gobierno que presidirá Xiomara Castro de Zelaya se reunió con movimientos campesinos de Honduras, últimos que le presentaron una propuesta que conlleva el fortalecimiento al sector mediante la inyección de capital y financiamiento. Uno de los pilares fundamentales del plan de gobierno de la presidenta Castro es la reactivación del agro. Y creemos que para la reactivación del agro con quien tenemos que hablar es con quienes mejor conocen el campo, del terreno, que son quienes producen y trabajan en él. Y en eso estamos hablando de ganaderos, de productores, de agricultores y el sector campesino, que además es histórico en este país. Representantes de este rubro recuerdan que son años de abandono y que esperan que en un corto y mediano plazo se mejore su situación, ya que son más de 200.000 empleos los que generan. Agua, tierra, asistencia técnica, crediticia y todo lo necesario para que nosotros nos aseguremos que vamos a tener una producción real y evitar hasta donde podamos los riesgos de la producción, como los cambios climáticos, ¿verdad? Que muchas veces nos hace sembrar 3 veces la semilla y la perdemos 3 veces. Acceso a la tierra, buscar una solución a centenares de expedientes que están empantanados en el Instituto Nacional Agrario
el crédito oportuno y directo, la reactivación de Banadesa. Cada una de las propuestas será analizada y puede concretarse, pero primero hay que hacer un análisis exhaustivo del presupuesto para reorientarlo a las partes torales del desarrollo, señalan desde la comitiva. Nosotros estamos haciendo un análisis ahora del presupuesto que está comprometido para el 2022 y cuál es el presupuesto que sí podría ser tal vez reorientado, bajo qué marcos legales se pudiese hacer y bajo qué mecanismos, para ver desde dónde se logra inyectar un poquito de liquidez a las diferentes peticiones de los movimientos sociales. La Comisión de Transición del Gobierno de Xiomara Castro ha iniciado un diálogo nacional con todos los sectores sociales, iniciando con las 3 centrales obreras y este día con el sector campesino, para conocer la situación, así como sus propuestas y poderlas incorporar a su plan de gobierno. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y René Maya nos informa que el coordinador general de Libre, José Manuel Zelaya Rosales, asegura que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya cumplirá con las promesas de campaña. Tras participar en reuniones con varios sectores, el expresidente Manuel Zelaya ha sido claro que la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya lo comisionó para recibir todas las inquietudes de los distintos grupos étnicos productivos para dar propuestas inmediatas a sus demandas y peticiones. Entonces, compañeras y compañeros, yo estoy autorizado para venir a decirles a ustedes que estas comisiones que ustedes proponen aquí, para que se formen, deben de empezar a hacer las aproximaciones desde ahora. Por ahora, la Comisión de Transición ya se reunió con los empresarios, centrales obreras, gremios magisteriales, sectores campesinos organizados, quienes ya plantearon una serie de demandas y peticiones. Para algunos expertos en el área económica, la presidenta electa tendrá que priorizar al asumir el poder. Indiscutiblemente va a tener que priorizar, reformular el presupuesto de la República para poder reorientar a los objetivos de su plan de gobierno que presentó previo a las elecciones. Yo creo que el tema no es fácil. Para la sociedad civil, Xiomara Castro y sus colaboradores estarán obligados a cumplir con sus propuestas y peticiones de los diversos sectores. Ahora creo que ha sido una de las promesas de campaña y tendrá efectivamente que cumplirse este hecho. A nivel de las distintas agrupaciones y la misma población están conscientes que cumplir con ese rosario de demandas y peticiones por parte de la nueva presidenta de los hondureños no será nada fácil, pero se le debe de dar el respaldo y el espacio y tiempo necesario para que pueda cumplir con los compromisos a favor de las grandes mayorías. Lograra bajar la canasta básica, que sea barato los alimentos para que la gente coma. Pero está difícil, tampoco es con una varita de oro que van a cambiar todo. Bueno, no lo va a cumplir de un solo, pero hay que dejarla trabajar, pues que todos pongamos un granito de arena. Los empresarios demandan de la presidenta electa seguridad jurídica, resolver la problemática de la NE, revisión de las cargas tributarias, mientras que los maestros, obreros y campesinos demandan de la derogación de las sedes, reducción de las tarifas energéticas, eliminación del trabajo por hora, mejorar el sistema de salud y educación, entre otros. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos con las informaciones de esta noche. Un hombre se viralizó, escuchen bien, luego de ser captado cuando con una pistola en mano asaltaba a un repartidor de productos. Esto fue pues captado en San Pedro Sula y gracias a Dios pues ya ha sido capturado. Veamos. En las últimas horas, la policía capturó en San Pedro Sula a un sujeto que la semana pasada en la colonia Ideal fue grabado cuando con pistola en mano asaltaba a un repartidor de comida, cuyas imágenes se viralizaron en las redes sociales. Se le ha dado detención a un joven, ya que este tiempo atrás se había viralizado en un video en donde se podía ver que presuntamente estaba asaltando a una persona en una motocicleta o un repartidor de una empresa. Es así de que iniciamos las diligencias investigativas, las cuales ya han dado sus frutos, puesto que se le ha dado detención. Se trata de un joven del sexo masculino.
Según informe policial, este sujeto forma parte de una banda delictiva y que ya cuentan con varias denuncias de los atracos que ha cometido en esta zona. Se presume que este es miembro del grupo delictivo organizado conocido como los Olanchanos. También al revisar sus antecedentes, este tiene antecedentes por el delito de robo agravado, por el cual ya estuvo en un centro penitenciario de nuestro territorio. Al momento de la detención, se le decomisó un arma de fuego y una motocicleta, que se presume fue la que utilizó en el asalto que quedó grabado. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Bueno, y por presuntas irregularidades en la Oficina de Bienes Incautados, OABI, hay quienes consideran que se necesita hacer una pronta intervención a esta unidad por la manera en que se han manejado sobre todo las incautaciones. Ante las constantes quejas de miembros de la sociedad por las supuestas irregularidades en el manejo de los haberes a cargo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, es de urgente necesidad su intervención, además de una exhaustiva auditoría, así lo reitera el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. De que la OABI debería de ser intervenida, pero sobre todo con una auditoría exhaustiva. Una auditoría técnica financiera que establezca desde sus orígenes cómo han manejado todos los bienes inmuebles, bienes muebles y todo aquel ganado y todo el menaje de las viviendas, el dinero en efectivo. Para quienes han formado parte del Ministerio Público, la OABI jamás debió salir de la tutela del ente acusador, pues su proceder era apegado a derecho, lo que ahora es todo lo contrario. Cuando la OABI era parte del Ministerio Público, los bienes estaban bien administrados. Siempre hubieron quejas, pero no las quejas que hay hoy en día. Además de eso, no están esperando que los casos que haya sido la persona vencida en juicio. Otros van más allá y de entrada dan a conocer que se irrespeta la Constitución de la República al hacer remates de las propiedades y otros activos sin haber una sentencia condenatoria. Hay vicios de inconstitucionalidad porque la propia Constitución de la República protege la propiedad privada. Y no solo la Constitución de la República la protege, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Creen pertinente que las autoridades actuales deberán esperar que el nuevo gobierno tome medidas en cuanto a remates de las propiedades, porque, de lo contrario, dará serias sospechas del porqué la urgencia de estos procesos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y en lo que va del año, cuerpos de seguridad dieron duros golpes al narcotráfico al incautar en diferentes operaciones más de 17,000 kilos de cocaína. Gisela Calix nos amplía ese reporte. Unos 17,000 kilos de cocaína, equivalentes a 10 toneladas de droga, fueron decomisadas por distintas unidades de Fusina en lo que va de este año. Los operativos antidrogas fueron realizados en su mayoría en los departamentos de Atlántida, Colón, Lloro y Gracias a Dios, y en menor escala en otros lugares del territorio nacional. También fueron destruidas unas 20 narcopistas y unos 7 narcolaboratorios, y ligado a esto, se detuvo a más de 1,000 personas que fueron acusadas por el delito de tráfico de drogas. Droga, cocaína en kilos, hablamos de 17,834 paquetes de droga, estamos hablando casi 17,000 kilos, que estamos acercando casi a los 18,000 en lo que falta del año 2021. Se ha decomisado, cortado e incinerado un total de plantas de coca destruidas que ascienden a 531,826. Según expertos, estas acciones deben ser aún más intensas para que en el país se disminuya el tráfico de drogas y también bajen algunos hechos delictivos que se dan a raíz del desmantelamiento de algunos grupos que conforman cárteles de drogas. Y si bien es cierto, ha reducido en un 90%, pero la incidencia de este flagelo ha generado en el país situaciones dificultosas en materia de salud, en materia de educación, ya que nuestros jóvenes se están dedicando a consumir drogas. A estas estructuras delictivas también se les han decomisado varios vehículos, armas y dinero en efectivo, mientras que los arrestados permanecen guardando prisión acusados de delitos como lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Gisela Calix, 11 Noticias.
Y más de 4.000 capturas se han ejecutado por parte de la Dirección Policial de Investigaciones. Más de 800 de ellas corresponden a delitos sexuales, los cuales fueron cometidos en su mayoría en contra de menores de edad, y muchos de ellos tuvieron lugar en el seno familiar o cometidos por personas ligadas al seno familiar, según reportes policiales. Escuchemos. Estas 881 personas detenidas que han sido por delitos sexuales, 624 de ellas se les ha ejecutado orden de captura por delitos sexuales, otras agresiones sexuales, violaciones, etcétera, en contra de niñez, adolescentes y en contra de niñas, mujeres y otras personas vulnerables. Bien, continuamos con más noticias a través de Canal 11. Un muerto y 2 heridos deja accidente de tránsito entre 2 motociclistas. Esto ha sucedido este día en Salamá, Olancho. Hacemos un contacto totalmente en vivo con nuestro compañero Roberto Oliveras del departamento de Olancho. Roberto, con usted. Así es, Ivette, muy buenas noches. Y lamentablemente en este accidente, un encontronazo de 2 motocicletas en lo que es la comunidad de Pozo Zarco, en el municipio de Salamat, se dio este hecho en donde estas 2 motocicletas tuvieron un accidente tipo encontronazo. Al parecer iban en lo que es demasiado velocidad, y en una de las motocicletas iban 2 ocupantes, en la otra iba el hoy obsiso, que corresponde al nombre de Jonathan Troches, de 19 años de edad. Y este suceso pues se suma a lo que son los accidentes de tránsito viales que se dan a diario en este departamento de Olancho. Los 2 heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Salamat. Uno de ellos fue trasladado al Hospital San Francisco de este municipio de Juticalpa, en donde en estos instantes está siendo atendido por el cuerpo médico de este hospital. El llamado a la población, y en especial a los que se manejan en motocicletas, que por favor conduzcan con cuidado, porque tan solo en el reporte del Hospital San Francisco se maneja el 90% de atenciones por accidentes de tránsito en motocicleta. Son más las fracturas y accidentes que se dan en motocicleta que lo que se está dando en los principales ejes carreteros de este departamento de Olancho. Repetimos el nombre del fallecido de este joven, Jonathan Troches, de 19 años de edad, en esta comunidad de Pozo Zarco, en el municipio de Salamá, de este departamento de Olancho. Los otros 2 jóvenes se están recuperando y uno de ellos está acá en el Hospital San Francisco de Juticalpa, donde se le está dando atención médica, que esperamos que se recuperen, y sobre todo el llamado a la reflexión a las personas que se conducen en las diferentes carreteras de este departamento de Olancho, que tengan la debida precaución. Esta es la información a esta hora de la noche lamentable que desprendemos desde el departamento de Olancho. Compañeros, nosotros regresamos a los estudios principales, a la capital. Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias a nuestro compañero Roberto Olivera por esta información que nos traslada desde el vasto departamento de Olancho. Es lamentable, Andrea, que jovencitos de esta edad pues estén pasando por este tipo de accidentes. Recordemos que es la temporada también que las personas andan desesperadas, o tal vez la algarabía de las fiestas de fin de año, pero hay que tener muchísimo cuidado y precaución. Y preocupa, Roberto, sobre todo las edades de las personas que lamentablemente sufren de este tipo de accidentes de tránsito. Si recordamos, en este caso, el fallecido y los 2 heridos, ¿entre qué edades se ubican? Así es, Andrea, pues el fallecido lamentablemente tenía 19 años de edad, los otros jóvenes son menores de edad, y es lo que resalta, y tanto ustedes como en estudio lo estaban diciendo, estos accidentes en motocicletas se dan porque son menores de edad los que están realizando este tipo de eventos sangrientos. El fin de semana reportamos un jovencito aproximadamente de 16 años de edad que perdió la vida en motocicleta al impactar con una rastra también. Y es donde debemos llamar tanto a la reflexión a la población, tanto a autoridades también, porque son los menores de edad que están ocasionando este tipo de accidentes que vienen a enlutar familias en el departamento de Olancho y también en el país. Sí, es que los jovencitos en estas aldeas o municipios, Andrea, es de costumbre que jovencitos desde los 14 años ya anden conduciendo una motocicleta. Sí, lamentablemente también las autoridades de Vialidad y Transporte registran un incremento durante esta temporada
de fatales accidentes de tránsito y que solamente luego de la pandemia sería la causa de muerte de los hondureños. Y preocupa esto porque también se le está dando acceso muy temprano a personas que sin experiencia tienen pues acceso a un vehículo automotor y lamentablemente está ocasionando la muerte de muchos hondureños. Así es, continuamos con más informaciones esta noche. Igual, pues pasamos a las deportaciones de hondureños en Estados Unidos y México, pues este año, escuchen bien, han superado pues la del 2020. Con un total de 54,000 hondureños deportados de los Estados Unidos y México, concluirán el 2021, señalan expertos en migración. Asimismo, abordan las condiciones catastróficas en las que retornan los compatriotas. 52,000 hondureños y hondureñas que han sido deportados. Ya hoy es 28 de diciembre y aquí el 31 probablemente estemos llegando a una cifra entre 53 y 54,000 hondureños y hondureñas. Eso representa un llamado de atención en este momento en el que el año está cerrando. La Navidad es una fecha dolorosa para los miles de migrantes varados en la frontera mexicana con Estados Unidos, que pasan las fiestas en albergues o en un campamento improvisado. Los niños son los principales protagonistas de esta dura realidad. Los albergues en México ya están colapsados, ya no pueden con más gente y a la vez las capturas que está haciendo el gobierno estadounidense. Hay que también romper mitos. El 80% de las deportaciones son de México, vienen de México. ¿Por qué? También apoyados por este mecanismo del título 42 que devuelve a las personas para que puedan resolver su situación migratoria en territorio mexicano. Alrededor de 1 millón de hondureños entre residentes legales e indocumentados viven en los Estados Unidos, luego de escapar de situaciones que afectan a su país como la violencia y la pobreza según autoridades. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Cambiamos completamente de tema y recordamos que para el combate a la pandemia, el gobierno del presidente Hernández puso en marcha la entrega de 9 millones de mascarillas. Así nos lo informa Isabela Chévez. Para el combate a la pandemia del COVID-19, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández puso en marcha varios programas, entre ellos la entrega gratuita de más de 9 millones de mascarillas. Me parece bien por el bienestar de todos. Muchas gracias al presidente que está pendiente de uno. Pues me parece excelente, eso es lo más importante. Eso depende de nosotros mismos. De nosotros mismos el poder pues escuchar lo que se dice de qué es lo que tenemos que hacer para protegernos, usar el gel y la mascarilla también. La entrega de los millones de mascarillas se llevó a cabo a través de brigadas integradas por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, guías de familia, alcaldes e iglesias. El proceso contó con veedores sociales. Es el momento también de decirle al pueblo hondureño, ya entregamos casi 5 millones de mascarillas en manos de alcaldes que están distribuyéndose ahorita, pero vienen otros 4 millones de un lote de 9 en esta semana, para que nadie tenga excusa de no tener su propia mascarilla. Y es una mascarilla de 3 capas de algodón con un sistema también de incluir un químico que mata virus, mata también hongos y bacterias. El mandatario expone constantemente sobre las bondades que ofrecían los tapabocas que el gobierno entregó. Pueden volver a lavar. Hasta 15 veces, dicen los que las han elaborado, y siempre mantienen la capacidad de efectividad del químico que tienen. Pero después se pueden seguir reusando como cualquier otra mascarilla y con ese triple capa tiene un poder también muy importante de protección. Recuerde que ahí no solamente se protege usted, sino que también se protege a los demás. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar, y estamos a la espera de los resultados oficiales a nivel de diputaciones y también al nivel de alcaldías por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay quienes tienen observaciones para mejorar en futuros procesos electorales.
Diversos sectores son de la opinión que el cierre del proceso electoral general deja como resultado elecciones limpias, transparentes y altamente participativas, pero que aún quedan varios puntos que reformar en la ley electoral para tener elecciones más confiables en los 3 niveles electivos. Estamos hablando del tema de las mesas, el tema de la elección de diputaciones. No puede seguir ese tema de los diputados elegidos de esa manera, donde siempre hay esa posibilidad de fraude, o la gente tiene que ir a cuidar las urnas y las actas para que no se las alteren. Hay que hablar del tema de modernización del sufragio, ver si vamos a ir al voto electrónico, ver si va a haber un sistema de transmisión de resultados propios, que no anden un día antes de la elección buscando tecnología. Hay que ver la integración del tribunal, si va a quedar así, solo con 3 fuerzas, o se va realmente a independizar y autónomo, o se va a abrir. ¿Qué va a pasar con los partidos pequeños? Otros manifiestan que pese a las denuncias de fraude en el nivel de diputados y de algunas corporaciones municipales, la ciudadanía fue sabia a generar pesos y contrapesos en la democracia hondureña. La voz del pueblo se ha hecho, respetarse, está muy bien representada la ciudadanía. Que la Fiscalía persiga a quienes se encargaron de adulterar la voluntad soberana marca un precedente histórico, señala el analista Víctor Mesa. La calidad aceptable del proceso, aunque por supuesto son condenables. Pero en medio de todo este cuestionamiento hay algo que es muy positivo. Por primera vez el Ministerio Público interviene, investiga y procede a judicializar a las personas involucradas. Dejar en claro el tema de la segunda vuelta electoral y reelección presidencial también deben ser prioridad para la nueva administración, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y la declaratoria de elecciones traerá tranquila democracia al país y confirmará los resultados oficiales. El próximo Congreso Nacional se encontrará con nuevas caras que se espera cumplan un papel importante, como el caso de Hugo Noé Pino, Xiomara Hortensia Zelaya, Marco Eliud Girón, Lizy Cano, Erasmo Portillo, Pedro Chávez, Suyapa Figueroa, Hiroshka Elvir, José Matthew, Carlos Raudales, Carlos Umaña, Katia Crivelli, Maribel Espinosa, Juan Carlos Oliva, Mauricio Rivera, Marco Midense y Eric Urtecho, entre otros, que buscan destacar en el hemiciclo legislativo por primera vez. Pero los nuevos diputados deben de inyectar al menos 2 elementos. Número 1, deben de responder al clamor ciudadano que los colocó ahí. Y el segundo elemento, y reitero, que es el clamor popular, transparentar la gestión dentro del Congreso Nacional. Uno de los primeros elementos que nosotros como ciudadanía y como organizaciones esperaríamos es revisar la ley orgánica del Congreso. Pero hay otros que cuentan con mucha experiencia y lograron mantenerse en el Congreso, como Jorge Cálix, Harry Dixon, Juan Barahona, Johanna Bermúdez, Antonio Rivera Callejas, Mauricio Villeda, José Edgardo Castro, Luis Redondo, Osman Chávez, Milton Puerto, Eder Mejía, Carlos Ledesma, Yuri Sabas, Sergio Castellanos, Mario Pérez, Tomás Zambrano, Marco Velázquez, Alfredo Saavedra, Rafael Sarmientos y Carlos Zelaya, entre otros, quienes tienen una gran responsabilidad para el próximo periodo. Tienen una misión de legislar en favor del pueblo hondureño, de legislar en favor de la colectividad y no de repetir los vicios que han venido sucediendo en el pasado, en los últimos años, orientados a beneficiar a ciertos grupos, a beneficiar a intereses particulares o de terceros y no de la colectividad. Pero también hay quienes se ausentaron por un periodo y están volviendo a resultar electos, como Beatriz Valle, Racel Tomé, Jorge Zelaya, Critza Pérez, Fátima Mena y Marlon Lara, entre otros. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bueno, y estos son algunos de los rostros que formarán parte del nuevo Congreso Nacional y que tienen nuevos retos que sin duda los ojos del pueblo hondureño van a estar pendientes del trabajo que desempeñen en el legislativo. También hay analistas que aseguran que además de Luis Redondo también surgirán nuevas opciones para conformar esa junta directiva del Poder Legislativo.
Aunque Luis Redondo sea el ungido del Libre y del Partido Salvador de Honduras para ser el próximo presidente del Congreso Nacional, a la hora de la hora podrían surgir nuevos candidatos propuestos por las bancadas a lo interno del Poder Legislativo, afirman conocedores de temas políticos, ya que los parlamentarios pueden reclamar su derecho a decidir. Las cosas no son tan simples cuando hay mayorías, cuando hay tendencias, cuando hay grupos grandes, y recordemos que lamentablemente a la hora de la hora estos personajes son independientes. La elección del presidente del Congreso se va a hacer dentro del Congreso con la votación que hagan los mismos diputados. Han surgido otros nombres que podrían ser propuestos hasta del mismo Libertad y Refundación, como Jorge Cálix y Hugo Noé Pino, por lo que ahora se pueden venir las jugadas políticas por parte de los parlamentarios electos, consideran sociólogos. Recordemos que aunque Luis Redondo tiene el espaldarazo de la presidenta electa Xiomara Castro y el líder del Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala, no significa que no pueden haber alguna jugada. Recordemos que la bancada del Partido Liberal y el Partido Nacional proponen que ellos pueden apoyar siempre y cuando sea un miembro del Partido Libertad y Refundación. El cumplimiento de lo pactado, con un respaldo de las fuerzas políticas en el Congreso, sería lo idóneo, pero otros expertos consideran que en la política se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero siempre en política pueden suceder muchas cosas, porque ahí depende del voto de los diputados. Me parece que hay acuerdos entre los mismos diputados de los dos partidos, pero no olvidemos que se necesita la mayoría. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, y de esta manera nosotros llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por habernos acompañado, pendientes de la cadena nacional por parte del Consejo Nacional Electoral, precisamente con los resultados oficiales y la declaratoria de candidatos ya oficialmente de nivel de diputaciones y también de nivel de alcaldías municipales. Les dejamos de momento entonces con el gallo de los deportes, Marlon Mejía. Con permiso. Buenas noches.